En conmemoración del centenario de la Revolución Rusa, ocurrido el 25 de octubre de 1917, la Juventud Patriótica del Partido de Trabajo de Colombia pone a su disposición este primer video elaborado por el profesor Carlos Angarita. Con ocasión del primer centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre, también conocida como la Revolución Rusa o la Revolución Bolchevique de 1917, que en principio tiene la fecha del 25 de octubre en el calendario juliano y o el 7 de noviembre de ese mismo año en el calendario gregoriano. Quiero plantear algunos aportes que en mi concepto particular son importantísimos, hechos por la revolución y por el socialismo real existente, resultado de la misma, a la humanidad en su conjunto. Primero que todo, se demostró que el capitalismo no es eterno ni único, que no es el único sistema económico-social, no es la única formación económico-social posible. Y por tanto, la Revolución de Octubre crea una alternativa válida al sistema de explotación capitalista. Dos, se pone por primera vez en el centro de atención en la política la lucha por la dignidad y la equidad humanas, en particular de la clase trabajadora, en su momento de la clase obrera, de los campesinos, de los soldados y marinos o marineros que participaron en la misma gesta. El primer decreto que expide el gobierno revolucionario bajo la égida de Vladimir Ilich Lenin es el de la paz. Paz y la salida de la Rusia ahora soviética de la Primera Guerra Mundial por considerarla una guerra imperialista, una guerra entre los imperios capitalistas. Y, en segundo lugar, o simultáneamente, un decreto sobre la tierra, para entregarle la tierra a quien la trabaja, a los campesinos. Además, se convoca todo el poder a los soviets. Hay que entender que los soviets son los consejos de obreros, soldados, marineros y campesinos. La intención de Lenin es democratizar Rusia. Logro fundamental de la revolución es el sacar del analfabetismo a decenas de millones de campesinos y obreros y a pueblos enteros de lo que posteriormente se llamaría la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se lleva a cabo la industrialización de Rusia. Lenin define el socialismo como la suma de electrificación y soviets, es decir, democracia popular, buscando desarrollar las fuerzas productivas a su máximo nivel de expresión y lograr la democracia popular. Se instaura el derecho a la educación como fundamental. Adicionalmente a la educación, la salud y la cultura son declarados derechos fundamentales, universales, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres en equidad. Eso es un gran logro de la Revolución de Octubre, lo cual permea también las legislaciones y la política económica y social de los países capitalistas occidentales, por influencia directamente de la Revolución bolchevique. La mujer logra posicionarse también en términos de derechos laborales, políticos, sociales y económicos en equidad con el hombre. Se proclama una política exterior antiimperialista y más tarde anticolonialista, apoyando a decenas de países de Asia y África en su lucha por la independencia frente a las potencias colonialistas o neocoloniales, como era el caso de Bélgica, el Reino de los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de Francia, en particular en África y también en Asia, en el caso de China, su independencia, de Vietnam, de Laos, de Camboya y una serie de países de esa región, de esa subregión de Asia.
Por otro lado, en términos del crecimiento económico, es muy importante enfatizar que entre 1929 y 1940 la producción industrial se triplica. Rusia pasa a ser el tercer país con mayor producción de acero en el mundo, después de venir de una situación en que prácticamente no producía en absoluto. Adicionalmente a que el capitalismo en ese momento se encontraba en una crisis económica y social violenta a partir de la gran recesión de 1929, que solamente logra la recuperación gracias, como diría el profesor Krugman, a la Segunda Guerra Mundial. El socialismo en su momento estaba creciendo a unas tasas impresionantes que preocupan en su momento al capitalismo occidental. Desde 1957, con el lanzamiento del Sputnik, pasando por Yuri Gagarin en 1961, que es el primer cosmonauta, Valentina Tereshkova en 1963, primera cosmonauta civil, mujer, y demás avances tecnológicos aeroespaciales, la Unión Soviética y el mundo socialista ponen en aprietos al occidente capitalista. Estados Unidos amenaza nuclearmente y militarmente con el surgimiento de la Guerra Fría a la Unión Soviética y al mundo socialista. La Unión Soviética soportó la amenaza militar nuclear permanente de los Estados Unidos desde agosto de 1945, cuando este país, Estados Unidos, se yergue como el único poseedor de la bomba atómica, después de utilizarla en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente, y la Unión Soviética desarrolla su propia bomba atómica en agosto de 1949. Hasta aquí la primera parte de este video. Espera en los próximos días una nueva publicación. Gracias por seguirnos.